Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Buenas tardes, queridos amigos. Les habla Pedro Benítez en este espacio que conduce los viernes de 1 a 2 de la tarde la diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción de este espacio, Caterina Manzano y Keiner Jaramillo. En los controles, siempre al pie del cañón, don César González. Para comunicarse con nosotros por a través del 0212-482-9750, el DILO 3456, por las redes sociales de esta estación, el Twitter, @RCR750, el Periscope, @RCR750, y nos pueden ver por rcr.tv, si es posible, dentro de Venezuela, si la señal de la conexión de internet lo permite, tanto como en el resto del mundo. Como sabemos, a RCR se le ha despojado ilegalmente de su señal AM que venía usando desde hace décadas como parte de esta política, de esta estrategia de la dictadura, de aferrarse al poder por cualquier medio, de destruir los espacios de comunicación libre y democrática. Y sin embargo, aquí estamos, RCR, transmitiendo permanentemente, manteniendo sus espacios. Bueno, el tema del día, sin duda alguna, es la visita de la expresidenta de la República de Chile y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet. Es que pasa que publicó una nota hoy, ¿no?, sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, la expresidenta chilena. La pueden, si me permite, me hago aquí autopublicidad al navío.com, pero la quería comentar porque yo me hago la siguiente pregunta: ¿está en condiciones Nicolás Maduro de engañar a Michelle Bachelet? Michelle Bachelet viene a esta visita a Venezuela, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de legitimar el régimen de Maduro, reconocer que es el gobierno legal que tiene Venezuela, tratar de decir, bueno, las cosas están malas, pero se pueden arreglar, no están tan dramáticas como se pintan, que evidentemente ha sido la intención tanto del régimen de Maduro, del propio Maduro, como de los funcionarios de su régimen, empezando por Jorge Arraza, que por cierto, ayer cuando la recibió, en menos de 6 minutos, dijo 6 mentiras sobre la visita de esta alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Venezuela. Bueno, mi respuesta es que evidentemente no. Nicolás Maduro no puede engañar a Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet no puede ser parte del engaño que Maduro quiera presentar con ocasión de esta ilustre visitante a nuestro país. Y no lo puede hacer por una razón muy sencilla, porque resulta ser que en marzo pasado Michelle Bachelet presentó un informe oral solicitado por las organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, un informe que fue devastador, es devastador, no solamente con respecto a los años de desempeño de Nicolás Maduro en el poder, sino a los 20 años del chavismo en el poder en Venezuela. Viendo con bastante detalle la catástrofe en términos humanos que ha producido el paso de esta izquierda carnívora por Venezuela, esta mezcla de socialismo, militarismo y populismo que ha sido desastrosa para Venezuela. Pero además de eso, no se olvidó de mencionar la actuación de las siniestras Fuerzas de Acciones Especiales, la FAES. Esto es un tema que los venezolanos no debemos olvidar en ningún momento. Sé que se han cometido tal cantidad de barbaridades en tantas áreas que a veces es difícil retratar lo que ha pasado en el país en temas de corrupción, el desastre económico, las violaciones de los derechos humanos elementales en materia de medicina, educación, etcétera. Pero es que con la FAES ha ocurrido algo terrible en cuanto a violación masiva de derechos humanos. Esto es una denuncia que originalmente presentó la fiscal general de la República, designada por el chavismo en el 2007, y cuando el chavismo tenía mayoría en la Asamblea Nacional, y ratificada en el 2014 en la señora Luisa Ortega Díaz. Según su denuncia, solamente entre el año 2015 y 2017 en Venezuela ocurrieron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales. Con el procedimiento de que estas, sobre todo la FAES, pero en conjunto con una serie de organismos policiales como el SEBIN, la Guardia Nacional, por cierto,
la Policía Nacional, ingresaban a los barrios, secuestraban a la gente y aparecían como que habían fallecido producto de enfrentamientos. Ya todos sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. La cifra solamente entre 2015 y 2017, insisto, fue más de 8.250 ejecuciones judiciales. Eso es casi 3 veces el número de los desaparecidos durante los 17 años de la dictadura militar chilena. Y recordemos que al régimen militar de Augusto Pinochet, la dictadura general Pinochet, la convirtió en un símbolo universal de violaciones a los derechos humanos. Bueno, solamente en 2 años, bajo el mandato de Nicolás Maduro, en Venezuela ocurrieron casi 3 veces el número de ejecuciones judiciales comparadas con los desaparecidos que se le atribuye al régimen de Pinochet en un informe que se presentó cuando se restauró la democracia chilena. Solamente en 2 años. Habría que sumar todo lo que ocurrió antes y todo lo que ocurrió de allá para acá en materia de violaciones de derechos humanos por esta vía de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ese informe de la señora Bachelet menciona precisamente eso. De modo que cuando uno quiera documentar, sustanciar la denuncia en contra del régimen de Nicolás Maduro, no hay que buscar mucho, hay que meterse en la página web de Naciones Unidas, precisamente en el tema de derechos humanos, y buscar el informe oral que ella presentó en marzo. Por lo tanto, Michelle Bachelet no tiene cómo escaparse de sus propias palabras. No le queda otra que ser consecuente con lo que ella ha planteado. No es que ella viene a enterarse de lo que está ocurriendo en Venezuela, es que ella ya sabe lo que está pasando acá y lo ha dicho. Esta visita lo que es una cachetada histórica a lo que ha hecho el chavismo en Venezuela, porque el chavismo llegó hace 20 años, soy lo suficientemente viejo para recordarlo, con una de sus banderas, la defensa de los derechos humanos, en contra de la represión, denunciando lo que ha ocurrido en Venezuela durante el Caracazo. No sin razón, pero en la práctica, en los hechos concretos, han cometido barbaridades a una escala muchísimo mayor, lo que constituye a este régimen inaugurado por Hugo Chávez y que ha continuado Nicolás Maduro en uno de los mayores violadores de derechos humanos, no solamente el continente americano, sino a nivel mundial. Y esto está documentado. No es una denuncia que hace un opositor, no es una denuncia que hace un antichavista. No, esto está documentado por organismos internacionales como la OEA y en este caso Naciones Unidas. Es decir, es una situación sobre la cual el chavismo no tiene cómo escapar, sobre la responsabilidad histórica que le implica a lo que ha hecho en Venezuela, a lo que hay que sumar además su portentoso fracaso económico, bueno, su fracaso en todas las áreas. El país más rico, potencialmente más próspero de Sudamérica, el único gran exportador de petróleo del continente americano junto con Canadá, bueno, era tan difícil arruinarlo que hacerlo próspero. Bueno, ellos optaron por arruinarlo y estamos pagando las consecuencias. Esta visita de la señora Bachelet no es para que el régimen de Maduro se llene la boca, la rodee de pompa, trate de, bueno, presentaron a esta orquesta infantil, ¿no? Y tratando de presentarla como que ella viene a legitimar al régimen de Maduro, les debería dar un poquito de vergüenza que lo que significa esta visita para lo que ellos han hecho con Venezuela. Por supuesto, vergüenza no tienen porque la característica fundamental del madurismo es el cinismo. Y además recordar que esta visita no ha ocurrido antes, pues estaba planteada desde noviembre pasado porque ellos la han bloqueado de todas maneras posibles. Y recordar además que Diosdado Cabello, presidente hoy de la Asamblea Nacional Constituyente, en su programa con el Mazo Dando, descalificó ese informe y descalificó a la señora Michelle Bachelet. Ahora, como todo hay que decirlo, también me gusta recordar que cuando Michelle Bachelet llegó por primera vez a la presidencia chilena en el año 2006, de todas las mandatarias fue una de las que tuvo unas mejores relaciones en su primer periodo, 2006-2010, con el expresidente Hugo Chávez. En el momento que el chavismo estaba en su cumbre, en pleno auge petrolero, que se decía que estaba reduciendo la pobreza como ningún gobierno en el mundo entero. Y bueno, ella ha sido testigo en últimos 13 años como ese régimen instaurado por Hugo Chávez y que ha continuado su sucesor y heredero, ha destruido a Venezuela y ha provocado esta diáspora masiva, 4 millones de venezolanos. Este número, ¿de dónde sale? Pues se citan muchas cifras. También de Naciones Unidas, de ACNUR. ACNUR es la que ha sustanciado que 4 millones de venezolanos por lo menos han emigrado en los últimos años de Venezuela. Y esto no incluye a todos aquellos venezolanos que tenían pasaportes de otros países, pasaportes españoles o de Colombia, y que no se cuentan en el saldo migratorio, sino el número sería muchísimo mayor. ¿Y por qué la gente se va de un país? Bueno, se va cuando la economía colapsa, que es lo que ha ocurrido precisamente en nuestro país.
Bueno, quería hacerles, amigos, esta introducción. Vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a tener en el siguiente corte, nos vamos a contactar con algunos especialistas sobre el tema para que nos ilustren, para seguir hablando de este tema. Esta es mi opinión al respecto de la visita de la señora Michelle Bachelet. Creo que lo que va a ocurrir es que ella va a ratificar esta denuncia mundial sobre las violaciones masivas de derechos humanos que está ocurriendo en nuestro país, que no es producto de una guerra, sino de un régimen criminal. Puntualizar además, vamos a ver cómo ella lo plantea, que esto no es un conflicto entre dos sectores venezolanos, como han pretendido algunos voceros, sobre todo venidos de Europa, que aquí hay un malentendido, o como han dicho gobiernos, por ejemplo, como el de Uruguay o el de México, esto es un malentendido entre los venezolanos, que no nos ponemos de acuerdo y que hay que sentarnos a dialogar como si fuéramos unos niñitos. No, esto no es un conflicto lo que hay en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es una dictadura, la lucha de un pueblo contra un dictador, que no tiene ningún tipo de escrúpulo para mantenerse en el poder a sangre y fuego, como vimos en el 2014, como vimos en el 2017 y como hemos visto en lo que va de año. Y un pueblo que está buscando las herramientas precisamente para cesar esa dictadura y restaurar la democracia plena en Venezuela. Bueno, esta es mi opinión. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Vamos a hacer una serie de llamadas en el siguiente corte. Vamos con César y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Amigos, aquí de vuelta contigo en este espacio que dirige todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por RCR. La diputada Manuela Bolívar, al micrófono les conversa Pedro Benítez. Bueno, seguimos con el tema de del día, la visita de la expresidenta de Chile y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. En ese sentido, es para nosotros de verdad un placer que nos atienda la llamada para conocer sus impresiones acerca de esto, el internacionalista y embajador Julio César Pineda, especialista precisamente en el tema de derechos humanos. Don Julio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradado para conversar con ustedes y sus oyentes. ¿Cómo no? Todo lo contrario. ¿Qué impresión, cuál es su impresión de la visita de la presidenta Bachelet? Políticamente, ¿esto qué significaría? No en el caso de Venezuela, sino, ya vamos a entrar en el caso de Venezuela, sino general. Si fuera esta funcionaria, esta alta funcionaria de Naciones Unidas, fuera algún país del mundo, ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la evaluación? Mira, todos los países que han firmado los convenios en materia de derechos humanos, sobre todo la Declaración de 1948, la Declaración Universal, pero y más particularmente los convenios de 1966, el Pacto de Derechos Políticos y Sociales, además culturales y económicos. Y en el caso de Venezuela, que ha firmado la Carta Interamericana de 1969 de Derechos Humanos, están obligados a lo que se llama el Sistema de Protección de Derechos Humanos o principio de injerencia en materia de derechos humanos. Es decir, Naciones Unidas tiene un mandato, como los organismos regionales, para vigilar la aplicación de estos principios y
la vigilancia permanente en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la defensa de los derechos humanos. Por eso, el alto comisionado que existe de los años 90 y que además depende del Consejo de Derechos Humanos, que es el organismo que tiene sede en Ginebra, está muy pendiente del caso venezolano. Hay acusaciones muy directas de violación de derechos humanos, hay la situación de los presos políticos, la misma situación de los emigrantes y todo lo que significa 4 millones de personas fuera del país, el tema de los alimentos, la medicina, todo eso entra en derechos políticos y sociales y culturales, con lo cual la visita de la señora Bachelet a cualquier parte del mundo es muy importante, y más en el caso de Venezuela. Ahora, si fuese un país que está, este tipo de visitas ocurren en países que están en crisis, o normalmente este tipo de funcionarios visitarían un país como Noruega o Suecia o Corea del Sur. Bueno, el organismo del el Consejo de Derechos Humanos, que son 48 estados en Ginebra, cada año hace una evaluación de los derechos humanos en todo el mundo. Pero por supuesto los países que tienen crisis o señalamientos directos, como es el caso de Venezuela, no solamente por la oposición venezolana, sino por todos los estados de la Unión Europea, además de América Latina, la mayoría de estados que señalan violación de derechos humanos, es una obligación del Consejo y del Alto Comisionado, que depende del Consejo de Seguridad y de la ONU, el venir a observar y a vigilar. Y, por supuesto, la declaración de esta noche de Bachelet será qué es lo que ha visto. Además, deja una misión permanente para hacer el seguimiento, con lo cual el gobierno está obligado a la defensa y a la protección de derechos humanos y a las sanciones si son necesarias. Ella presentó un informe, lo comentaba en la primera parte de este espacio, un informe en marzo pasado, este informe oral, la publicación está en la página web, una de las páginas web precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que a algunos nos ha parecido como demoledor. ¿Ella puede cambiar su opinión con respecto a ese informe, o no le queda más remedio que mantenerse en la misma línea? El problema es que el alto comisionado, aunque se dice alto comisionado, tiene un equipo de trabajo permanente y de observación, y los estados tienen obligación de presentar informes permanentes al Consejo en Ginebra. Y el que presentó ya es producto de esos estudios y de un análisis muy detallado, con lo cual ella no puede romper con los criterios establecidos. Lo que va a hacer es reafirmar y tal vez corregir algunas de las posibilidades que puedan existir, pero en lo esencial ya hay un señalamiento muy duro hecho por ella misma, que recibe incluso algunos ataques del propio gobierno venezolano, sobre todo en programas como Novilla. Creo que se refirió a Bachelet de una manera muy dura, y alguna gente del gobierno pues desestimó lo que ella había dicho anteriormente como alto comisionado. Así que yo creo que lo que va a hacer es reafirmar y sobre todo dar medidas que deben tomarse, y el gobierno tiene que estar atento, porque estamos obligados, cuando se firma un tratado internacional en materia de derechos humanos, es supranacional, y hay ese principio de injerencia, que es que los organismos internacionales tienen el derecho, la obligación de vigilar, de señalar e incluso de sancionar cuando no se cumple. Ella en ese informe destaca que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, no estaba desconociendo, no estaba tomando en cuenta esas violaciones de derechos humanos ni la situación del país. ¿Qué ocurriría si Maduro y sus funcionarios no atienden las recomendaciones que ella plantea? Concretamente, ¿qué impacto podría tener, qué acciones podría tomar este organismo con respecto a Venezuela? Una de las deficiencias de los sistemas de protección de derechos humanos es que no hay la instancia tribunalicia solo para 4 delitos establecidos, que fue la creación de la Corte Penal Internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario internacional. Pero podría inclusive llevarse instancias jurisdiccionales, como es la Corte Penal Internacional, si hay realmente una violación flagrante de esos 4 delitos que se establecen, sobre todo lesa humanidad o crímenes de guerra, que son los aplicables en el caso venezolano. Pero además pueden existir que los estados, molestos con la actitud de la violación de derechos humanos, establezcan sanciones, como lo han hecho ya algunos estados con respecto a Venezuela. Claro. Y es una especie más de sanción moral que jurídica, por el hecho de, como decíamos, no hay un tribunal como caso europeo. En la Unión Europea sí hay una instancia supranacional tribunalicia en Estrasburgo. En el caso de las Naciones Unidas todavía no hay un tribunal que pudiera aplicar sanciones directas, pero que dan a los estados la atribución de poder tomar medidas. Claro, ahora vamos a estar claros, embajador Pineda, ella sabe lo que está pasando acá, o sea, ella no tiene que venir a Venezuela para enterarse, ¿no? Esto me imagino que es más un viaje de tipo político, que en ese sentido que usted plantea, que para documentarse, ya la información la maneja. No, pero es interesante que forcen, obliguen al Estado a que acepte la vigilancia, porque estos estados autoritarios en general se niegan a la vigilancia internacional bajo el principio de soberanía y desconocen el principio de injerencia humanitaria que está aplicándose hoy
en muchos países ha ocurrido en el Medio Oriente, sobre todo en situaciones de violación de derechos humanos, el que intervenga la comunidad internacional, incluso en situaciones extremas, hasta militarmente, como ocurrió en el caso de Kosovo, en el caso de los Balcanes. Eso podría Pero ocurrir. el gobierno se ve obligado a aceptarla Ujú. y ahora a escuchar lo que ella plantee. En el caso de Kosovo, ¿hubo previamente este tipo de informes, Claro. de diligencias que, digamos, de alguna manera legitimaron aquella situación que terminó, como usted nos puede recordar, en una acción militar por parte de la OTAN en los años 90? Claro, ¿no? ahí inclusive Diego Arri era miembro del Consejo de Seguridad, fue uno de los venezolanos que participó en toda la investigación. Y claro, ahí ya era una situación de conflicto armado, de crímenes Claro. de guerra, que intervenía un problema de la paz y la seguridad internacional y hubo injerencia absoluta. Pero en muchos sitios del mundo, los organismos internacionales están vigilantes y es por ahora, como digo, una sanción moral, pero ningún gobierno quiere ponerse a nivel internacional Ujú. a que se le condene por violación de derechos humanos, y por eso hemos visto el cuidado que ha tenido el gobierno en abrir las puertas y en informar. Pero claro, ella tiene un equipo, va a dejar un equipo permanente y vamos a seguir con este problema de observación y el gobierno tiene que aceptarla como tal. A eso iba, embajador Pineda. Si desde noviembre, entiendo, usted me corregirá, los funcionarios de Maduro han puesto trabas a la visita de ella, incluso, como usted recordó en una parte de su intervención, voceros del régimen, como el caso del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, criticaron directamente el informe y descalificaron a la expresidenta Bachelet. ¿Por qué Sí. cambian de opinión y ahora la aceptan con toda esta pompa con la que fue recibida el día de ayer? Porque ningún gobierno quiere ser condenado a nivel mundial. Esa condena moral influye en ruptura de relaciones, en falta de inversión, en desconocimiento, en declaratoria de estado fallido, etcétera. Y los gobiernos se preocupan por tener una buena imagen. Ujú. Por eso, forzados, se vieron obligados a recibirla, y eso nos conviene a todos los que creemos que es necesario un cambio y alguna salida, que es lo que también creo que va a proponer la señora Bachelet, de un nuevo estilo, de un nuevo modo y una manera de respetar estos derechos humanos. Es así un triunfo total, y ojalá que sigamos recibiendo también otros organismos como la OIT en materia de violación de derechos laborales o educación, o la UNESCO en materia de derechos educativos. Es decir, todos los organismos internacionales tienen la labor de injerencia, de vigilancia, y en el caso venezolano, pues yo creo que es bueno que el mundo conozca cuál es la situación venezolana. ¿Usted cree que ella haga alguna propuesta desde su alto cargo de Naciones Unidas, alguna propuesta política, alguna sugerencia que contribuya a la salida de la actual situación venezolana? A diferencia del alto comisionado anterior, que era precisamente Jordano, recordemos que el primer miembro o representante fue un ecuatoriano, después hubo también un brasileño, eran gente que conocía mucho América Latina, y en este caso Bachelet conoce América Latina, creemos que es mucho más eficiente Claro. la presencia de ella, además de un socialismo democrático como el chileno, y está también presionada por la democracia latinoamericana. Es posible que la declaración sea dura esta tarde, esperemos que es lo que va a pasar. Es prematuro, vamos a oírla y seguiremos analizando estas cosas más adelante. Permítame, antes que se nos vaya, embajador Pineda, sabemos que está muy atareado, ocupado, pero plantearle el tema político que usted acaba de mencionar. Michelle Bachelet es una persona que viene de la izquierda democrática. Ella fue víctima de la represión durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Su padre, entiendo que fue torturado y asesinado en los primeros meses que siguieron al golpe de Estado del año 73. Ha sido una presidenta 2 veces de Chile con un prestigio importante por su gestión, pero más allá del tema de su cargo actual, habría como una especie de condena moral por ser ella quien es desde la izquierda. ¿Usted le parece que eso podría tener algún impacto político en esta polarización internacional que es sobre Venezuela? Que parece que la izquierda se pone del lado de Maduro y la derecha lo ataca. Yo creo que es muy importante, a diferencia de otros altos representantes en derechos humanos, siendo latinoamericana, habiendo sido presidenta de Chile, totalmente comprometida con la democracia, es mucho más oíble, es mucho más legítimo escucharla a ella, y el mundo la va a escuchar con mayor atención. Pero digo, vamos a escucharla esta tarde. Ya. Yo desgraciadamente tengo ahorita Brújula Internacional, voy al aire, Sí. y les agradezco mucho el contacto. No, vamos a esperar la tarde y el lunes podemos hablar sobre No, este todo tema. lo contrario, embajador Pineda, ha sido un gusto que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Muy bien, conversamos con el embajador e internacionalista Julio César Pineda. Como ustedes saben, él dirige un espacio bastante conocido en Globovisión. Ya creo que iba a entrar a grabar o a transmitir el espacio. Bueno, amigos, terminamos por esta parte. Vamos a seguir consultando a algunos especialistas en el tema, desarrollando precisamente lo que es el tema del día, que es la visita del expresidente de Chile y alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la señora Michelle
Bachelet. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. El restaurante El Carretón, para calmar tu antojo gastronómico, también te ofrece deliciosas ensaladas, raciones de chorizo, morcilla, papa frita, queso, arepita y, si te parece poco, un suculento churrasco, un sabroso solomo y unas riquísimas costillas de cerdo asadas. No te quedes con las ganas. Todo puedes disfrutarlo en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, aquí de vuelta Contigo, el espacio que dirige semanalmente de 1 a los viernes, de 1 a 2 de la tarde, la diputada Manuela Bolívar, diputada por la Asamblea Nacional. Les habla Pedro Benítez. Estamos consultando, hablando el tema de la visita de la expresidenta chilena y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Tenemos al aire a un amigo de esta casa que siempre está presto a atendernos, un gran conocedor del tema internacional y que ha venido siguiendo este y otros temas que tienen que ver sobre el impacto de Venezuela en el resto del mundo y el interés del resto del mundo sobre Venezuela en esta época. Me refiero al internacionalista y profesor universitario, don Félix Arellano. Buenas tardes, doctor Arellano, ¿cómo le va? Muy bien, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su evaluación a estas alturas? Ya la señora Bachelet tiene varias horas en nuestro país, estuvo hasta altas horas de la noche, entiendo, reunido con familiares y víctimas de violaciones de los derechos humanos en unas instalaciones de una universidad de Venezuela. ¿Cuál es su impresión a estas alturas de su visita al país? ¿Qué impacto esto puede tener en términos concretos para la realidad dura que estamos viviendo? Bueno, mira, yo creo que el simple hecho de que viniera ya es un enorme impacto. Es un impacto muy duro para Nicolás Maduro, no obstante que ellos se presentan como los grandes anfitriones, como que la invitaron. A eso hay que decirles que si la señora Bachelet visitara los países prósperos, bueno, si hubiera quedado en Suiza, iría a Finlandia, a Noruega, a Suecia, a Canadá. La señora Bachelet ha venido a Venezuela precisamente porque es un desastre de derechos humanos y ella no puede quedarse de brazos cruzados. Pudiera haber asumido la actitud muy tecnicista de haber dejado que el equipo técnico que ya vino, que ya ha hecho un borrador y que lo que ha circulado hasta ahora de ese borrador es que tiene una información contundente sobre la dimensión de la crisis. Entonces la señora Bachelet no vino para echarle oxígeno a ningún gobierno autoritario, todo lo contrario. Si ella se mueve mañana a un país del norte, a un país de Asia, pues el mundo entero va a estar consciente que si se está moviendo es porque ahí hay una situación muy difícil, muy delicada. En el caso de Venezuela ya no hablamos, ya se habla de un desastre humanitario en términos de salud, de alimentación, de violación de derechos humanos, etcétera. De tal manera que a mí me parece que la sola visita es impactante. Que además se reúna con los afectados, con los más maltratados, con los más débiles, es otro impacto importante de registrar. ¿Eso va a cambiar la situación? ¿Eso va a hacer que Nicolás Maduro salga del poder? No, nada. No sobreestimemos las posibilidades, pero obviamente impacta
obviamente le confirma al mundo democrático, a los partidos políticos, a las asociaciones del mundo entero, que es cierto que en Venezuela hay una gran crisis, que los argumentos de Nicolás Maduro y su equipo sobre el impacto de las sanciones, que en su gran mayoría han sido de carácter personal, y que la crisis data de mucho antes. La situación humanitaria, el problema de la hiperinflación, el problema de los alimentos y de los medicamentos no son las sanciones. Es una política económica que destruye la economía para empobrecer a la población y controlarla con bolsas, cajas o carnet. Ahora, hay una especie de polarización mundial con el tema de Venezuela, donde los que normalmente se ubicaría de la derecha son los más críticos al régimen de Maduro, encabezado por el gobierno de los Estados Unidos, y en contraposición a eso, con la izquierda mundial, cuadrada con Rusia y China, defienden a Maduro. La visita de Bachelet, por ser quien es y la trayectoria que tiene, podría de alguna manera contribuir a romper esa polarización, que ese sector de la izquierda que parece que defiende incondicionalmente a Maduro por llevarla contra los Estados Unidos, algún sector cambie de posición, de opinión. Bueno, mira, yo no veo el cuadro tan blanco-negro como tú lo acabas de plantear, ¿no? Yo veo que el Partido Socialista Español no está apoyando mecánica y automáticamente a Nicolás Maduro. Yo veo que la izquierda dentro del Parlamento Europeo no está apoyando mecánicamente a Nicolás Maduro. Hay una cierta preocupación sobre el comportamiento de Estados Unidos que, por supuesto, se ha complicado con Donald Trump, con sus arbitrariedades, con sus comentarios fuera de lugar, con sus insultos y descalificaciones. En eso pues parece un populista autoritario latinoamericano, descalificando a media humanidad que no comparta con él, sus ataques a los medios. Eso por supuesto ha incrementado el sentimiento antinorteamericano en el mundo y particularmente en Europa, bueno, porque ha atacado también a Europa, ha atacado a los líderes europeos, está atacando el tema del cambio climático y el tema ecológico, y todo eso molesta en el planeta, pero yo no veo la izquierda tan automáticamente vinculada a Nicolás Maduro por una parte. Por otra parte, creo que los que aún siguen afuera creyendo en el falso discurso, pues realmente es una izquierda que ha perdido sentido, que está desubicada de cómo juega el autoritarismo. Creer que Cuba es un proceso revolucionario en favor de los desposeídos es desconocer absolutamente la realidad cubana, es no darse cuenta que ahí hay una dictadura de privilegiados que ha destruido Cuba y que se perpetúa en el poder. Eso es poder absoluto, eso es Maquiavelo en su peor expresión, de tal manera que creo que hay matices en la izquierda, pero como tú bien has dicho, también puede contribuir la señora Bachelet a demostrarle a los que todavía están muy ciegos o muy sordos, mire, que tienen que bajar a tierra y tienen que salir de esa fantasía de creer que decir izquierda es necesariamente beneficiar a los más débiles. Al contrario, lo que estamos conociendo en América Latina con proyectos como el cubano, el nicaragüense o el venezolano es que se empobrece para controlarlo, no es otra cosa. Sí, pero yo me refería, tiene razón, profesor Ayano, gracias por el matiz, pero me refería, por ejemplo, al kirchnerismo en Argentina, que va a sacar fácilmente, probablemente su base electoral es el 30% de los votos, el PT en Brasil el 45% de los votos, Morena gobierna en México, un sector muy importante de la izquierda mexicana que está en Morena, simpatiza abiertamente por Maduro y ha influido, por supuesto, en López Obrador. El caso del Frente Amplio en un país tan respetable como Uruguay, vemos la posición que tiene Uruguay. Es decir, uno ve que hay una serie de movimientos, sobre todo en el continente, que a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, con el informe que ella presentó en marzo, probablemente por la influencia que Cuba sigue teniendo en el imaginario latinoamericano, siguen defendiendo a Maduro a capa y espada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué otro argumento necesitan para cambiar de posición? Creo que para los oyentes tenemos aquí una discusión bien detallada. Excelente comentario, te lo agradezco altamente. Sí, mira, yo creo que muy bueno traerlo a colación, muy bueno trabajarlo con mayor profundidad más adelante. Esto es impresionante, esto es vergonzoso, ver al movimiento peronista radical argentino creyendo en un modelo obsoleto, ver a López Obrador usando conceptos de soberanía de siglos pasados. Bueno, yo creo que todo el proyecto de López Obrador va a tener que revisarlo él, sus partidarios, el pueblo mexicano,
porque la actitud complaciente con la que está jugando por Donald Trump por mantener un acuerdo comercial que es bien importante, eso pone en evidencia que el mundo ha cambiado, que aquellos discursitos de soberanía absoluta del pueblo, movimientos revolucionarios, todo eso se volvió discurso obsoleto que hay que revisarlo en profundidad. En el Frente Amplio de Uruguay hay divisiones, ¿no? Pero en efecto, Pepe Mujica, su esposa, que tiene un poder enorme, sobre todo en el Congreso, siguen apoyando por lo visto ciegamente. Eso es un grave error, lo que hace que la izquierda latinoamericana sea cada vez más anacrónica. Profesor Reño, hay un tema aquí que tiene que ver con todo esto, pero que me llama la atención. Es que uno observa que la dictadura cubana, el régimen cubano, como que se cuida más de guardar las apariencias que lo que viene pasando con Maduro. Es decir, como que lo de Maduro es una cosa descarada. En cambio, los cubanos, que son como sus tutores, como que son más hábiles, precisamente evitando que se creen estas situaciones como lo que ha ocurrido con la presidenta Bachelet. Esta impresión que yo tengo no es real, o sea, es decir, no es falsa, o hay otra percepción desde su punto de vista. En una primera lectura, porque tus preguntas exigen un análisis de laboratorio muy bueno, muy bueno. Gracias, profesor. En una primera lectura, yo observo que sí se cuida más, porque son mucho más hábiles, porque tienen muchos años de experiencia, porque le han dado muchísima mayor importancia al tema de las relaciones internacionales, no han convertido a eso en un comando, en un chiquero. Bueno, es que el proceso bolivariano convirtió la Cancillería en una cosa incomprensible, un desorden, una anarquía, una falta de coordinación. Eso no lo ha hecho Cuba. Cuba le ha dado tanta importancia a las relaciones internacionales. Recordemos incluso que estaba en el viejo GATT y se mantuvo en el GATT y en la Organización Mundial del Comercio, que ha sido un actor importante en buena parte de las discusiones y negociaciones en Naciones Unidas. Entonces, al tema internacional le ha asignado una enorme importancia. Su equipo diplomático es de primer nivel, tiene un manejo muy acucioso, muy detallado. Se han sabido cuadrar precisamente con la izquierda europea, la que le ha costado mucho entender el tema cubano, todavía el tema de las sanciones, todavía cómo tratar la dictadura cubana es un tema todavía muy sensible en el marco europeo, eso es cierto. Ahora, yo creo que pues también la situación se ha ido tornando cada vez más dramática en Cuba, la situación de la miseria, producto de un modelo equivocado, pues se hace cada vez más evidente, pero indiscutiblemente que sí, que hay un manejo de las relaciones internacionales muchísimo más cuidadoso, con mucha más experiencia, con mucha más manejo de habilidad en el ámbito internacional. Entiendo que esta tarde, antes de irse al país, ella va a dar una rueda de prensa, la presidenta Bachelet. Luego de esta visita, ¿qué viene a continuación y de esta rueda de prensa? O sea, ¿qué consecuencias concretas puede tener esta visita y estas acciones que ella está emprendiendo sobre la realidad venezolana? O sea, ¿cómo los venezolanos vamos a ver algo concreto de estas acciones, o es algo simplemente una visita que levantó la polvadera durante 48 horas y se fue y se nos olvidó esto y seguimos en nuestra realidad? Mira, tengo el temor que lo último que acabas de decir puede ser un poco lo que ocurra, pero no lo sobreestimemos ni lo subestimemos, no nos vayamos a los dos extremos, ¿no? Primero, la entrevista va a ser un enorme reto, hay que ponerse en primera fila a ver cómo va a manejar los conceptos. El tema de las sanciones es un tema que hay que ver cómo lo maneja, porque las sanciones son un tema paradójico, eso lo sabemos. A la dictadura cubana le ha beneficiado enormemente el tema de las sanciones. En ese manejo hábil que tú acabas de destacar de su política exterior, de su diplomacia, del manejo de las relaciones internacionales, las sanciones han sido, bueno, la joya de la corona, lo que han manipulado en todos los escenarios internacionales. En el caso venezolano hay que verlo con mucho cuidado. La destrucción de la economía no fue producto de las sanciones. La fuga de los capitales, el problema con las industrias farmacéuticas que generó la crisis de medicamentos, el problema con las líneas aéreas, los presos políticos, los medios de comunicación, eso no tiene que ver con las sanciones, es un modelo autoritario que ha destruido. Entonces hay que tener mucho atención a cómo maneja el tema de las sanciones, porque ese es uno de los grandes discursos que está haciendo el bloque en el poder en esta visita. Está tratando de que ella diga en el mundo
que son las sanciones Ya. las que tienen la crisis venezolana, pero realmente la crisis venezolana es producto de un modelo anacrónico, destructivo, de lucha por el poder y de perpetuarse en el poder. O sea que sí. Ahora, aspirar que luego de esta visita todo va a cambiar, no, pero repito, es un enorme impacto. Es un impacto porque el mundo político, el mundo financiero está atento de los informes, está atento de las opiniones de las Naciones Unidas y está hablando, bueno, la persona con el más alto rango en materia de derechos humanos y prácticamente es la segunda en nivel jerárquico dentro de las Naciones Unidas. ¿Usted cree que pueda ella hoy o en los próximos días decir algo que sea más devastador que el informe de marzo? Que pueda subir Mira, ese No tamaño. creo, porque también hay que jugar técnicamente el tema, ¿no? Yo creo que va a tener que ser muy cuidadosa, sobre todo en cómo maneja el tema de las sanciones, que es lo que Nicolás Maduro aspira ganar en esta visita, pero yo creo que ella, que estoy seguro es una mujer prudente, inteligente, va a ser muy cuidadosa de trabajar con su equipo cualquier opinión que sea muy bien argumentada y muy bien sustentada. Yo creo que en un cargo como ese hay que darle una enorme importancia al equipo, de tal manera que si yo estuviera en su lugar, la declaración sería muy puntual, muy concreta, muy reducida y el informe sería lo sustantivo como debe ser. Entonces, en su opinión, de lo que debemos estar pendientes en términos de efectos políticos en su intervención de esta tarde es cómo maneja el tema de las sanciones. Obvio, claro que el tema de los derechos humanos, pero es que en el tema de los derechos humanos no tengo ninguna duda. Claro, sí. No puede tapar el sol con un dedo. Correcto. Los presos políticos siguen presos. Se liberaron algunas personas. Eso es muy positivo. Ojalá se liberaran todos. Hubiera sido una enorme señal de un Nicolás Maduro queriendo negociar. Pero bueno, soltó algunos. Yo agradezco que eso haya ocurrido porque me pongo en el lugar de esos detenidos, claro, y salir y estar con sus familias y estar en la calle, eso es humanamente fundamental. Pero siguen los presos políticos, sigue la violación sistemática de los derechos humanos. Yo creo que en eso tiene que ser muy contundente. Ya. Bueno, profesor Arellano, muy agradecido por estos minutos. Usted siempre ayudándonos aquí en RCR. Bueno, seguimos en contacto. Esta es la opinión del profesor Félix, conocido por todos ustedes, especialista, profesor universitario en el tema internacional. Bueno, amigos, gracias, profesor Arellano. Me despido por usted por ahora. Vamos a un corte con César y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Amigos, aquí de vuelta contigo, el espacio que dirige todos los viernes de 1 a 2 de la tarde la diputada Manuela Bolívar. Manuela estaba participando en la protesta que había frente al Programa de Naciones Unidas para el desarrollo del PNUD en la avenida Francisco Miranda, en los lados ahí de los Palos Grandes. Estamos tratando de comunicarnos con ella para hacer un balance de las acciones de la Asamblea Nacional esta semana, un balance de esa actividad
y el seguimiento que le han hecho los diputados, en este caso ella, a la visita de la presidenta Michelle Bachelet, que como ustedes y yo hemos decidido destacar el día de hoy. Hemos tenido dos conversaciones bien interesantes, una con el embajador Julio César Pineda, sobre los pasos concretos, lo que significa la visita de una alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos a cualquier país del mundo. ¿Eso qué implica? Él nos decía que ¿eso qué implica? Bueno, eso implica cuando vienen este tipo de visitas, va a un país que está en problemas. Es decir, como nos comentaba, no va a Suiza, no va a Noruega, no va a un país que haya plenas libertades públicas, un altísimo nivel de vida, se va a países que tienen problemas. De modo que la visita de la señora Bachelet, pese a que el gobierno de Maduro le quiere presentar como una victoria de manera muy cínica, en realidad es la confesión de un gigantesco fracaso. Y ya con el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano, ya bueno, entramos más en el terreno político, ¿no? El impacto que esto va a tener. Y bueno, la conclusión, el balance es que, contrario a lo que uno venía escuchando en las redes sociales de algunas personas que interactúan ahí, criticando la posición de la señora Bachelet, que venía a lavarle la cara a Ahmed Maduro, bueno, es todo lo contrario. Y quiero recordar que esto ya tiene un antecedente, que fue lo que ocurrió previo a su informe en marzo de este año, donde también se dijo lo mismo. Además, se recordaba que cuando ella fue presidente de Chile, en las dos ocasiones, una presidenta de izquierda que tenía, si no relaciones cercanas, nunca fue, ella cumplió el papel de Dilma Rousseff o de la señora Cristina Kirchner, que eran comadres de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, aliadas muy cercanas. No obstante, la señora Bachelet tiene unas relaciones bastante cordiales y una buena relación, una relación muy fluida con Hugo Chávez. Bueno, dado ese precedente, se pensaba que por su posición de izquierda, haber sido una persona opuesta al régimen militar de Augusto Pinochet, ella, bueno, tendría una actitud más complaciente con Maduro. Y la sorpresa fue, y los que conocen este tema advirtió que no iba a ser ninguna sorpresa, porque lo que ella presentó no es una opinión personal, sino que es un trabajo de su equipo en Naciones Unidas, que ya había venido a Venezuela y estaba sustanciando la situación en materia de violaciones de derechos humanos masivas que estaban ocurriendo en nuestro país desde hace muchos años. Y este informe, bueno, no tenía que haber sorprendido a nadie, porque ese informe de marzo fue, desde mi punto de vista, demoledor contra Nicolás Maduro y sus años en el poder. Es más, yo creo que cuando alguien quiera discutir lo que ocurre con Maduro, lo que tiene que simplemente es buscar ese informe, bajarlo a la web, leerlo. Una de las ventajas que nos da el siglo XXI en el Internet es precisamente eso, porque los datos están ahí, no es lo que dice un opositor, no es lo que dice un antichavista, no es lo que se le ocurrió, no, los datos concretos, sustentados, avalados por un organismo internacional, están ahí. Es como cuando, por ejemplo, uno quiere hablar del tema de la migración masiva de venezolanos. Bueno, ahí está el informe de ACNUR recientemente, que ya habla claramente de la emigración, una diáspora de 4 millones de venezolanos, es decir, que el chavismo convirtió un país que durante décadas recibió inmigrantes, lo convirtió en un país de emigrantes. Bueno, amigos, vamos a seguir pendientes de este tema. Entiendo que a finales de la tarde, antes de ella irse del país, va a tener una especie de rueda de prensa, o va a tener una declaración pública. El profesor Arellano nos decía que estemos muy pendientes de cuál va a ser su posición sobre el tema de las sanciones, que el régimen de Maduro lo quiere presentar como la causa de todos los problemas. Esta es una lucha, una batalla comunicacional que hay que dar tanto dentro como fuera de nuestro país, y que no hay que subestimar en ningún momento, dado el uso que los maestros de la dictadura venezolana, es decir, la dictadura de los hermanos Castro desde La Habana, ha hecho en las últimas 6 décadas. Ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes, y nos vemos en la próxima semana por este espacio aquí por RCR Contigo. Buenas tardes y buen provecho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750